En la clase del pasado lunes 2 de marzo estuvimos en primer lugar repasando los supuestos que ha de cumplirse antes de realizar una nova. Entonces, estuvimos hablando de la homocedasticidad o de cómo las varianzas han de ser iguales dentro de cada grupo, definidos por los grupos que definen la variable independiente, eh, y también de la normalidad. La variable dependiente ha de distribuirse normalmente dentro de cada uno de los grupos. Aquí tenéis un material en YouTube acerca de cómo comprobar ambos supuestos y también un vídeo de cómo igualar los tamaños de cada grupo, estrategia que seguimos cuando no se cumplen los supuestos. Sabemos que la ANOVA sigue siendo fiable si los grupos son del mismo tamaño, de manera que sigue siendo fiable aunque no se cumplan los supuestos de homocedasticidad o normalidad si igualamos los grupos en tamaño. En este vídeo podéis ver cómo hacerlo. El, el núcleo de la clase giró en torno a la ANOVA factorial. Vamos a hacer una breve presentación acerca de la ANOVA factorial. Así que el ANOVA factorial, esto sería una errata, no es análisis, no confundir con el análisis factorial exploratorio o confirmatorio. Aquí estamos hablando de un análisis de varianza donde hay dos factores o más, dos variables independientes intersujetos. El objetivo de la clase es interpretar correctamente la interacción, es decir, cómo las dos variables independientes suman sus efectos para producir un impacto en la variable dependiente. Pongamos, por ejemplo, que queremos ver si hay diferencias en ansiedad en función del sexo y la edad de los participantes. Imaginemos, por tanto, que medimos la ansiedad con un cuestionario, de manera que registramos la ansiedad como variable dependiente cuantitativa, esto es crucial para hacer una nova, y tenemos dos variables independientes, en este caso cualitativas, el sexo y la edad. Para ello, entonces, si queremos comprobar si hay diferencias en función del sexo, la edad y también la interacción entre sexo y edad, lo ideal es hacer una nova factorial y tenemos en este vínculo cómo hacer una nova factorial en SPSS. Si seguimos los pasos, nos da esta tabla de resultados donde tenemos en las filas de género, edad y género por edad qué efectos tiene sobre la ansiedad la variable género, si hay diferencias en función del género. Para eso miraríamos la significación, en este caso nos daría una P igual a 0,444, es decir, una P mayor que 0,05, con lo cual no encontramos diferencias estadísticamente significativas en función del género. No hay diferencias, por tanto, entre hombres y mujeres. Sin embargo, cuando miramos las diferencias en función de la edad, vemos que la F es mucho mayor, 11,791, antes era 0,628, y la P es muy baja, 0,005, es decir, menor que 0,01, por tanto estadísticamente significativa. Ya con que fuera menor que 0,05 lo sería. Y por último vemos también que hay un efecto de la interacción. El género y la edad, sumando sus efectos, revelan un efecto estadísticamente significativo con una F altísima. Vamos a ver, por tanto, viendo que no hay diferencias en función del género, pero sí de la edad, vamos a pedir gráficos en la ANOVA factorial. Esto lo tenéis en el vídeo. Normalmente podemos poner en líneas distintas a los hombres y a las mujeres y en el eje horizontal la edad. Además, si pedimos adecuadamente el tamaño del efecto, vemos que la interacción tiene una magnitud altísima, es un eta al cuadrado de 0,95. El 95% de la varianza de ansiedad está asociado no a la edad, sino a la combinación de la edad con el género. Aquí viene lo interesante, entonces vamos a interpretar este gráfico. En este gráfico, tal y como hemos pedido, tenemos los valores de los hombres en azul y los valores de la mujer en verde.
Al mismo tiempo, es decir, aquí tendríamos los valores del hombre en estos dos puntos azules y los valores de la mujer en estos dos puntos verdes. Esta es una de nuestras variables, el género. Otra de las variables era la edad. En la edad hemos pedido que nos la represente en el eje horizontal, de manera que tenemos a los menores de 35 años a la izquierda y a los mayores de 35 años a la derecha. ¿Qué ocurre? Bueno, aquí tenemos el grupo de varones en azul menores de 35 años, que como vemos tienen una ansiedad inferior a 5, muy por debajo de las mujeres menores de 35 años. Las mujeres menores de 35 años estarían rondando los 12,5 puntos en el cuestionario de ansiedad. ¿Qué pasa cuando miramos el grupo de mayores de 35 años? Bueno, vemos que esta tendencia se invierte totalmente, de manera que las mujeres en este caso tienen mucha menos ansiedad que los varones, que son los que tienen una ansiedad en este caso más elevada, por encima de 10 puntos. Bueno, por tanto, como veíamos, no había diferencias en función del género, de manera que, por ejemplo, las mujeres, como las menores están aquí arriba y las mayores de 35 tienen una ansiedad tan baja, la puntuación media estaría pues entre ambos niveles, un poco en este punto, casi donde se cortan las líneas. Lo mismo ocurriría con los varones. Los menores están abajo y los mayores están arriba. Su ansiedad media estaría en un punto bastante intermedio. Así que realmente las ansiedades medias de hombres y mujeres se ve en el gráfico que no difieren y así nos lo revelaba la tabla. Sin embargo, hemos encontrado diferencias en edad, de manera que los menores de 35 años estarían como en este punto intermedio entre varones y mujeres y los mayores de 35 años en este punto. Vemos que es más baja la ansiedad de los mayores de 35 años. Pero el efecto más importante, estadísticamente significativo y también con una magnitud altísima, es el de la interacción. ¿Cómo se interpreta correctamente la interacción? La interacción es un efecto que combina ambas variables independientes, como la edad y el género combinan sus influencias para producir unos cambios en la ansiedad muy notables. Mi recomendación es que analicemos, tenemos que conseguir analizar todas las condiciones, tanto de edad, menores y mayores, como de género, hombres y mujeres. Para ello, por ejemplo, una estrategia bastante fiable para hacer la interpretación es escoger una de las condiciones del eje horizontal y empezar explicando qué ocurre con los menores de 35 años con respecto al sexo y qué ocurre comparado con lo que ocurre con los mayores de 35 años. Específicamente, concretando, diríamos, mientras que los menores de 35 años, en el grupo de menores de 35 años, las mujeres presentan mucha más ansiedad que los varones, esta tendencia se invierte cuando observamos el grupo de mayores de 35 años, siendo los varones los que tienen más ansiedad que las mujeres. Esta comparación de la diferencia en el grupo de menores, esta distancia A, con la distancia B entre hombres y mujeres en el grupo de mayores de 35 años, es la interpretación correcta de la interacción. En pocos artículos se realiza correctamente esta interpretación. De hecho, en el 2007, Pardo y sus colaboradores publicaron que solo el 8% de los artículos revisados interpretaban correctamente la interacción. Este artículo lo tenéis también a vuestra disposición en el documento. También en el documento, no lo vimos en clase, pero tenéis un vídeo para pedir estos gráficos de una manera un poquito más ajustada a lo que piden las revistas actualmente, con intervalos de confianza alrededor de las medias. Lo que os voy a proponer, ya sea como repaso, si queréis hacerlo las que vinisteis a clase, o como tarea para practicar y poder ver dudas, aquellas que no habéis podido, pues es interpretar adecuadamente la interacción en una de las bases de datos que os envío en el correo electrónico.